el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. Que básicamente ustedes, la contabilidad agrícola no es más, ¿sí?, que llevar el registro y el control, ¿sí?, de las operaciones que se llevan a cabo, ¿sí?, en la actividad agrícola, ¿sí? Yo sé que hoy por hoy no todos nos familiarizamos con la contabilidad agrícola porque es una contabilidad especial, como lo mencionábamos anteriormente, ¿sí? Por ahí hay algunos conceptos básicos que ustedes tienen que conocer previamente a llevar a cabo, ¿sí?, el desarrollo de nuestro caso práctico, ¿verdad? Dentro de estos conceptos básicos tenemos, por ejemplo, que es un grupo de activos biológicos. Un grupo de activos biológicos es una agrupación de animales vivos o de plantas que sean similares. En este caso, como ahorita vamos a iniciar a ver lo que es la contabilidad agrícola, van a ser grupos de plantas los que vamos a estar trabajando, ¿sí? ¿Qué es la transformación biológica? La transformación biológica son aquellos procesos de crecimiento, degradación y procreación natural de los activos biológicos. Acá es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar, es que dentro de la actividad agrícola, no toda la actividad es 100% trabajada por el hombre, ¿verdad? Acá algo importante que tenemos que conocer es que hay un proceso de transformación biológica que depende de la naturaleza, ¿verdad? Que también ya vamos a ver más adelante que de esto es importante que nosotros manejemos. También dentro de estos conceptos básicos tenemos lo que es la actividad agrícola. Dice que la actividad agrícola es la gestión por parte de una entidad de la transformación biológica y recolección de los activos biológicos destinados para la venta. Ojo con eso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nosotros que ya tenemos experiencia en otro tipo de contabilidad, sabemos que no es lo mismo tener, por ejemplo, una producción, ¿sí?, de frutos que estén todavía en el proceso de transformación, que todavía nosotros no hayamos recogido una cosecha, a aquellas que nosotros ya tenemos listas para la venta, ¿verdad? La clasificación para cada una de ellas no es la misma, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que siempre considerar al momento de saber si vamos a cargar un costo a nuestro proceso de producción o no, ¿verdad? También tenemos que saber cuál es el concepto de un activo biológico. Dice que un activo biológico es un animal vivo o una planta. Cuando hablemos dentro de nuestro curso de un activo biológico, nosotros vamos a estar hablando de un activo, ya sea que nos refiramos a un animal vivo, una plantación que esté en proceso de crecimiento o inclusive que ya esté en un proceso de producción, ¿verdad? Dentro de los conceptos básicos también tenemos que conocer qué es un costo de ventas. Yo creo que eso ya todos lo manejamos, pero un costo de ventas dentro de la contabilidad agrícola dice que son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo biológico. Ojo con esto, ¿verdad? Porque dice que son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo biológico. Eso quiere decir que de alguna manera,
¿sí? Son costos que están acumulados sobre el proceso productivo que de alguna manera ya está disponible para el activo biológico, ¿sí? Luego tenemos una cosecha o recolección que dice que la cosecha o recolección es la separación del producto agrícola de su activo biológico, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que si nosotros tenemos una plantación que tiene frutos, y todavía no hemos recogido o no hemos hecho la recolección de esa cosecha, eso todavía está adherido a nuestro activo biológico. La cosecha o recolección va a ser cuando ya nosotros dentro del proceso productivo ya hicimos ese proceso de recolección de la cosecha, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener claro en qué fase del proceso productivo se encuentra nuestra producción o si ya la tenemos en una cosecha disponible, ¿sí? Luego tenemos un producto agrícola que dice que el producto agrícola es el producto recolectado procedente de los activos biológicos, o sea, aquella cosecha que ya la tenemos, ¿sí? Disponible, que inclusive la podemos tener disponible para la venta. También que nos habla esa NIC 41, nos habla sobre el alcance, ¿sí? El alcance de esta norma dice que se aplica a aquellos activos biológicos, productos agrícolas en el punto de su cosecha o subvenciones del gobierno, que eso está en el párrafo 34-35, pero también hay otras cuestiones que no están dentro del alcance de esta norma. ¿Pero por qué? Porque tienen una norma específica. Dentro de ellas tenemos el terreno agrícola, por ejemplo, que se le da un tratamiento ya sea con la NIC 16 o la NIC 40, dependiendo la situación del terreno agrícola o la disponibilidad. Luego tenemos activos intangibles relacionados con la actividad agrícola, que estos están establecidos o tienen su tratamiento en la NIC 38. Tenemos también activos por derecho de uso que surgen de un arrendamiento de terrenos relacionados con actividades de agricultura, que estos tienen su tratamiento en la NIF 16, ¿verdad? Todas estas cuestiones que son muy específicas, pues no quedan dentro del alcance de la NIF 41, ¿verdad? Más que aquellos activos biológicos o productos agrícolas en punto de cosecha. Tenemos por acá un ejemplo, ¿sí? De activos biológicos, cuál es el producto agrícola y cuál es el producto resultante, porque recuérdense que no todos los productos agrícolas se disponen para la venta final, sino que llevan adicional un proceso de industrialización que tienen productos resultantes. Tal es el caso de, por ejemplo, las vides, en el caso de las uvas, ¿verdad? Las vides son los activos biológicos. Las uvas es el producto agrícola que se obtiene de este activo biológico y tiene un producto resultante en algunos casos como el vino, ¿verdad? Tenemos por ahí una plantación de algodón también, que la plantación de algodón sería el activo biológico. El producto agrícola en este caso sería el algodón recolectado y como producto resultante o como producto final podemos obtener una prenda de vestir, ¿verdad? Que no en todos los casos, en algunos casos se queda en el producto agrícola y ese producto agrícola es el que nosotros disponemos para la venta, pero hay otros casos en los cuales se hace un proceso productivo y tenemos otro producto resultante, ¿verdad? Por ahí tenemos ovejas también como activo biológico, tenemos un producto agrícola que es la lana y como producto resultante tenemos hilo de lana o alfombras, ¿verdad? También tenemos por ahí activos biológicos como árboles de una plantación, ¿sí? Que también dependiendo de si el árbol de la plantación ya llegó a su vida útil, ¿verdad? Porque recuérdense que todos los activos pues tienen una vida útil estimada y también los árboles de plantación, ¿por qué no? ¿Verdad? Cuando ya tienen ciertos años de producción, también pues ya se vuelven, pues ya no se obtiene un producto de calidad, entonces se dispone para para otro fin, ¿verdad? En este caso, tenemos también un producto agrícola que podría ser árbol talado
y que tenemos como producto resultante troncos de madera, ¿verdad? En el caso de aquellos árboles de plantación, pues que de alguna manera llegaron al fin de su vida útil. Lo mismo pasa con los animales, ¿verdad? Con los animales reproductores también tienen cierto tiempo de vida útil, ¿verdad? O donde son reproductores y llega un momento en el que ya su vida útil productiva pues finaliza y se le da un destino diferente, ¿verdad? Por ahí tenemos un activo biológico como ganado lechero, ¿sí? El producto agrícola dice que es la leche o el producto resultante dice que es el queso. Por ahí tenemos cerdos, animales sacrificados como producto agrícola y como producto resultantes, pues tenemos salchichas y jamones. Por ahí tenemos también activos biológicos como arbustos, que obtenemos hojas de esos como producto agrícola y como producto resultante, pues ahí tenemos el té, el tabaco, ¿verdad? Por último, también tenemos los activos biológicos, que son árboles frutales, productos agrícolas, son las frutas recolectadas y los productos resultantes, pues una fruta procesada. ¿Verdad? Estos son algunos ejemplos que tenemos de activos biológicos, productos agrícolas y productos finales. Por aquí tenemos la fase del proceso productivo, ¿sí? De alguna manera. Recuérdense que el proceso agrícola, pues hay, como hablábamos anteriormente, hay alguna parte donde hay participación del hombre, ¿verdad? Pero una buena parte de ese proceso productivo agrícola depende netamente de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, por ahí el proceso agrícola pues tiene dos elementos fundamentales, la naturaleza y la participación del hombre, ya que es la naturaleza la encargada de la transformación de los activos biológicos y el hombre en la intervención de la obtención del producto agrícola. Ok, acá, como bien es cierto, ya hablamos que la primera unidad que vamos a ver va a ser la contabilidad agrícola, ¿sí? Dice que la contabilidad agrícola, ¿sí? Viene siendo lo que es la rama que tiene por objeto dar las normas para el registro contable de todas las operaciones relacionadas al cultivo de la tierra, la recolección de frutos y la negociación, que en este caso son tres fases diferentes del proceso de la contabilidad agrícola. Algunos objetivos que tiene la contabilidad agrícola, dentro de ellos tenemos buscar conocer el monto de la inversión en cada clase de cultivo, la utilidad o rendimiento obtenido en cada uno de ellos, las causas que originaron pérdidas o beneficios en cada cultivo y conocer el grado de desarrollo o fase del proceso productivo de los cultivos o plantaciones con base a la información contable. También tiene como objetivo presentar la situación económica y financiera de la empresa agrícola. Eso, en otras palabras, ¿sí? Quiere decir que la contabilidad agrícola pretende, de alguna manera, llevar a cabo el registro de todas las operaciones que intervinieron en el proceso productivo para la obtención, ¿sí? De ciertos productos agrícolas, incluyendo la utilidad o el rendimiento obtenido por la venta de esos productos agrícolas, ¿sí? Básicamente, acá quiero que pongan especial atención. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones, si ustedes no manejan esta parte de la teoría que vamos a ver ahorita, ustedes cometen errores al momento de desarrollar sus ejercicios prácticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la contabilidad agrícola podemos observar que existen diferentes clases de cultivo, ¿sí? Existen cultivos permanentes, cultivos temporales y cultivos semipermanentes. Los cultivos permanentes también son llamados cultivos fijos. Los cultivos temporales también eh, vamos a ver ahorita los cultivos permanentes o cultivos fijos, ¿verdad? Como les decía, los conocen como cultivos permanentes o como cultivos fijos. Estos cultivos, dice
cuyo crecimiento para llegar a la producción mayor lleva entre 2 y 5 años más o menos. No tienen una vida útil fija, ¿verdad? Pero se estima más o menos que tienen una vida entre 2 y 5 años dependiendo la plantación que se haya realizado, pero esa vida útil pues definitivamente se define o está establecida por algún agrónomo, ¿verdad? La define y se establece cuál va a ser la vida útil de ese cultivo. A nosotros, para nuestra facilidad, pues ya nos la dan dentro de nuestro ejercicio, ya nos dice cuál va a ser la vida útil de esa plantación. Dice que este activo sí acumula costos durante el periodo de crecimiento y capitaliza como plantación en proceso, ¿sí? Eso quiere decir que para llevar a cabo nuestra contabilidad agrícola, nosotros llevamos un sistema de contabilidad de acumulación de costos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nuestros cultivos están en un proceso de crecimiento, nosotros no estamos obteniendo una cosecha para poder obtener una utilidad o una rentabilidad de esas plantaciones, pero sí está acumulando costos y gastos que de alguna manera cuando cuando estos cultivos o estas plantaciones empiezan su proceso productivo, todos estos costos y gastos son los que determinan el costo de nuestra producción o nuestra cosecha, ¿verdad? Es por ello que se entiende que acumula costos durante el periodo de crecimiento y también dice que va a capitalizar como una plantación en proceso, o sea, lo vamos a ir registrando como una plantación en proceso mientras empieza su proceso de producción o de cosecha. Estas se convierten en activos fijos, siendo sujetas de depreciación a un 15%, ¿sí? Los cultivos permanentes se les va a aplicar una depreciación del 15%. Cuando se encuentren en fase de producción, se contabiliza los gastos de la cosecha, incluida la depreciación de esa plantación, de manera que se están contabilizando los gastos de la cosecha del año. ¿Sí? Ojo con esto, porque es uno de de los errores principales que comete el estudiante. Los cultivos permanentes van a estar sujetos a depreciación cuando ese cultivo ya esté en proceso de producción. Mientras está en un proceso de crecimiento o en proceso, no se debe depreciar ese cultivo permanente. ¿Por qué? Porque todavía no está en una fase de producción. Hasta que está en una fase de producción, ya se le aplica una depreciación. De lo contrario, no se debe depreciar hasta que esté en un proceso de producción. Ojo con eso y anótenlo y pónganle resaltador, pónganle flechas, pónganle todo lo que necesiten ponerle, porque este es uno de los errores principales que ustedes cometen al momento de hacer el desarrollo de sus ejercicios. Algunos ejemplos de plantaciones fijas o permanentes podemos encontrar la naranja, el limón, el jocote, el aguacate, el café, la citronela, el marañón, el chicle, el hule, el zapote, la manzana, que otro tip, este es un tip para ustedes, anótenlo también. Generalmente los cultivos permanentes son árboles, ¿verdad? Son árboles que van a dar no una producción, ¿verdad? Sino que cuando empiezan en un proceso productivo, van a seguir cosechando frutos
año con año o dependiendo el tiempo de cosecha que tengan estos cultivos, ¿verdad? Pero esa es una característica para poder identificar cuáles son cultivos permanentes y cuáles son cultivos temporales, ¿verdad? En este caso, si ustedes se dan cuenta, una característica principal importante de los cultivos permanentes es que generalmente estos son árboles. Pero ¿qué pasa con los cultivos temporales? Dice que temporales son los que siembran, germinan, crecen y cosechan sus productos dentro del mismo año o del ciclo contable. Es decir, que son de una época o estación que únicamente se da una vez al año y normalmente, si se dan cuenta, cómo es el cultivo, ejemplos de un cultivo temporal: maíz, frijol, arroz, trigo, maicillo, papa, algodón, tabaco, ajonjolí, tomate, maní, alberja, miltomate, cebolla, que todos estos no son árboles, ¿verdad? No se producen o no se cosechan en árboles, ¿verdad? Entonces, estos se dice que son cultivos temporales, ¿verdad? Pero también tenemos esos cultivos que son semipermanentes, ¿sí? Dice que estos son las plantaciones que se siembran en un ejercicio fiscal y es posible que sus primeras cosechas sean dentro del mismo periodo fiscal o posterior al ejercicio fiscal. Cuando esto ocurre, se capitalizan como plantaciones en proceso. Estas se convierten en activos fijos, siendo sujetas a depreciación en un 15%. Entre estas podemos mencionar algunos ejemplos. Tenemos el banano, el cardamomo, el plátano, la caña de azúcar y la piña, ¿verdad? Esos procesos se dice que son semipermanentes y por ende van a llevar también su tratamiento contable especial. Entonces, vean, jóvenes, para ustedes es relativamente importante que esta filmina ustedes la manejen muy bien, porque de esto depende que ustedes hagan sus registros contables, ¿sí? Adecuadamente o le den el tratamiento, ¿sí? A los costos que vayan acumulando adecuadamente, ¿verdad? Sí va a depender. Y vean ustedes, acá lo primero que a ustedes les sirve es saber si es un cultivo permanente o fijo o si es un cultivo temporal, ¿verdad? Y aquellos cultivos semipermanentes que ya su tratamiento va a ser mixto, pero básicamente, sí, esa es como el meome de esta contabilidad. Y de eso depende que ustedes lleven a bien sus ejercicios, desarrollen sus ejercicios prácticos de la mejor manera. Se van a dar cuenta que si ustedes manejan estos temas teóricos, se van a dar cuenta que lo demás únicamente es eh, clasificar los costos y los gastos en los tres elementos del costo. ¿Cuáles son los tres elementos del costo? Insumos o materia prima, mano de obra y gastos indirectos, ¿sí? Únicamente tienen que hacer una separación de esos tres tipos de costos, ¿sí? Que básicamente ustedes saben muy bien los insumos y la materia prima cuáles son, lo saben identificar muy bien, cuáles cuáles son mano de obra y cuáles son gastos indirectos. Eso yo no le veo ninguna complicación, pero si ustedes acá en los cálculos de clasificación de cultivos, si no saben qué es un cultivo fijo, un cultivo temporal, si no saben qué porcentaje de depreciación se le aplica y a cuándo se le aplica el porcentaje de depreciación, entonces ustedes ahí es donde ya empiezan a fallar en la determinación de los costos, ya sea de los costos totales o de su costo por unidad por plantación, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque esto es muy importante.
Por aquí tenemos algunas fases de los cultivos que también tenemos que conocer, ¿verdad? Por ahí tenemos la primera fase que es la preparación de las tierras, ¿verdad? En esta fase estar en condiciones para poder ser cultivado. No importa qué tipo de cultivo se coseche, siempre tiene que haber una preparación de tierras. ¿Ustedes creen que para esa fase de preparación de tierras hay un costo y un gasto implícito? Por supuesto que sí, ¿verdad? También tenemos la fase de la siembra. La siembra es aquella actividad en la cual se ponen semillas en la tierra para que éstas puedan germinar y empiecen a crecer y desarrollarse. Este proceso biológico ocurre porque las semillas albergan el embrión que dará origen a una nueva planta. Hay varios tipos de semillas que se pueden utilizar, todo depende de la finalidad de la siembra. Luego tenemos los trabajos post siembra. En estos trabajos, en esta fase, las plantaciones necesitan un mantenimiento desde el cuidado, el riego, hasta abonar la tierra para obtener un producto de alta calidad. Es el proceso previo a la cosecha. Y ojo con esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta fase también hay una clasificación de productos, ¿verdad? Donde el producto pues definitivamente tiene que cumplir con los estándares de calidad para poderlos vender, ¿verdad? Porque no todos los frutos recogidos o toda la cosecha pues siempre es al 100%. Entonces también es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta si en algún momento pues se considera al momento de establecer nuestros costos. Y por último tenemos la fase de la cosecha, que es el proceso de levantar y recolectar el producto agrícola de su activo biológico. Al terminar de cosechar, se vuelve a preparar la tierra para un nuevo ciclo, ¿sí? Etapas de los cultivos, ¿sí? Ok, tenemos acá la etapa de la plantación fija o permanente, ¿sí? Que dice que las plantaciones que se encuentren en proceso son aquellas que no se cosecharán dentro del periodo fiscal que se está trabajando. Pueden ser las fijas o las estacionarias, ¿sí? Y también está la etapa cuando la plantación ya se encuentra en fase de cultivo y esta misma se encuentra dentro del periodo fiscal que se está trabajando. También pueden ser fijas o estacionarias. Ah, ojo, cuando hablemos de cultivos temporales o estacionarios, ¿verdad? Se le llama cultivo temporal o estacionario, al igual que las permanentes, ¿verdad? Se les conoce como permanentes o fijas, ¿verdad? Cualquiera de las dos denominaciones, pues la pueden encontrar ustedes ahí, pero va a ser el equivalente, ¿verdad? Estructura de costos. Para la contabilidad agrícola encontramos lo que es el estado de situación financiera, que básicamente lo van a estar estructurada como los cultivos temporales, los cultivos permanentes y los semipermanentes. Tenemos los costos de venta agrícola, que van a ser los costos totales y los costos unitarios. Y el costo de producción, que básicamente es la que integra nuestra hoja técnica de producción, donde encontramos los tres elementos del costo: la materia prima o insumos, la mano de obra y los gastos indirectos. La mano de obra directa, ojo con eso, porque también para la clasificación de mano de obra, algunas veces también cometemos algunos errores. Recuérdense que si nosotros vamos a clasificar nuestro elemento de mano de obra directa, van a ser aquellos costos de actividades que inciden directamente en el proceso productivo. Si es un costo que no incide directamente en el proceso productivo, entonces allí lo clasificamos como un gasto indirecto. Pero si ese costo, esa actividad incide directamente en el proceso productivo, ya lo clasificamos dentro de la mano de obra directa, ¿sí? Ojo con eso, porque también ahí algunas veces nos hacemos bolas. Ustedes no se aprendan cuáles van
vamos a clasificar en materia prima e insumos, cuáles vamos a clasificar en mano de obra, cuáles vamos a clasificar en gastos indirectos, porque en cada uno de estos tres elementos puede ir cualquier cuenta. Más bien lo que nosotros tenemos que aprendernos es el concepto de ese elemento. ¿Qué es una materia prima? Ok, una materia prima o un insumo es aquellas materias o materiales que inciden directamente en el proceso productivo, ¿sí? Tal es el caso de semillas, tal es el caso de abonos, ¿sí? Todos esos elementos, pues, inciden directamente en el proceso productivo. Ah, pero ¿qué pasa con la mano de obra? Ah, ok, si nosotros decimos que tenemos gastos por pago de jornaleros, sabemos que los jornaleros tienen una incidencia directa en el proceso productivo. Pero, ¿qué pasa con un administrador? Ah, un administrador depende, ¿verdad? Ustedes, porque si el ejercicio nos dice que el administrador emplea tiempo en el proceso productivo, por supuesto que vamos a clasificar una parte, vamos a clasificarlo en la mano de obra directa. Pero si nos dice que el administrador es administrador y que sus actividades se limitan a hacer únicamente trabajo administrativo, ya no vamos a clasificarlo en una mano de obra porque tiene una incidencia, no tiene incidencia directa en el proceso productivo. Y por eso decimos que es un gasto indirecto, ¿verdad? Que por supuesto vamos a cargar el gasto, pero lo vamos a clasificar en un gasto indirecto. Si nuestro ejercicio ya nos dice que tiene una incidencia en el proceso productivo, pues entonces ahí sí lo clasificamos. Y de esa manera, pues nosotros vamos a saber todo lo que nos presenten dentro de nuestros enunciados si tienen una incidencia en el costo, en el proceso productivo, y de esa manera, pues vamos a clasificar nuestros costos y gastos. Ojo, ¿sí? Acá puede variar también algún criterio. Si yo les doy, voy a evaluarlos, entonces yo tengo que saber que ustedes se fueron sobre un concepto de materia prima, sobre un concepto de mano de obra, sobre un concepto de gastos indirectos. Ah, pero si yo no soy el que los está evaluando, sino es otro catedrático y ese catedrático pues ya tiene un criterio que aplica sobre cierto rubro o sobre cierto elemento, entonces ahí si ustedes, ojo con eso, aplican ese criterio que les están enseñando. ¿Por qué? Porque también recuérdense que la contabilidad en algún momento pues también queda un poco abierta a los criterios que aplique quien lo esté desarrollando, ¿verdad? Pero si ustedes se van sobre el concepto que tiene acá, que es qué es materia prima o insumo, qué es mano de obra, qué es gasto indirecto, ustedes tienen argumentos para poder defender el desarrollo de su ejercicio, ¿verdad? Yo creo que por esta parte, la parte teórica, pues eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. Y ya se van a dar cuenta por qué yo les menciono esto de la parte teórica, porque ustedes tienen que aplicar esta parte teórica en la práctica. Si ustedes no aplican esa parte teórica, se van a perder, ¿sí? Entonces, por favor, tomarlo en cuenta cuándo es un cultivo permanente, cuándo es un cultivo temporal, cuando ya está en un proceso productivo es porque yo ya le voy a aplicar una depreciación, si no, si está en proceso de crecimiento, si está en un proceso, se queda en proceso, pues yo no le voy a aplicar una depreciación porque todavía no se está depreciando, todavía su vida útil no ha iniciado, ¿verdad? Pero cuando ya empieza su proceso productivo, ahí yo ya voy a aplicarle una depreciación y esa tasa de depreciación no me la invento yo, ¿verdad? Esa está en la ley de actualización tributaria en el decreto 10/2012, libro 1 de depreciaciones, ¿verdad? Ustedes ahí lo van a encontrar y ahí lo podemos visualizar también. Ese 15% está aplicado sobre activos biológicos, ¿verdad? Si queremos saber también más sobre el tratamiento contable de la contabilidad agrícola, pues lo podemos encontrar en la NIC 41, que yo los invito a que la puedan leer, no es muy extensa, para que tengamos claros esos conceptos. Van a ver ustedes que ya en la parte práctica, pues es bien sencillo, ya únicamente aplicados nuestros conocimientos básicos teóricos, ya vamos a poder aplicarlos en nuestra parte práctica, ¿verdad? Entonces van a ver que no se les complique, por favor, les pido que abran su mente desde ya porque es sumamente sencillo. El curso es sencillo,
van a ver ustedes y ustedes lo van a poder comprobar al momento de desarrollar el ejercicio, ¿sí? Entonces, para mí yo creo que eso es importante. Yo a veces digo, prefiero perder un periodo de explicándoles la teoría, pero porque yo sé que es importante. No me puedo ir yo de lleno a una práctica si ustedes no conocen esa parte teórica, ¿verdad? Entonces, porfa, chicos, tomémoslo en cuenta. Si quieren, solo les voy a mandar el formulario de asistencia para poder marcar la asistencia del día de hoy y mañana ya continuamos con la parte práctica, ¿verdad? Ya de lleno. Vamos a